No todos los votos templarios eran públicos. Hubo uno, el juramento del Hierro Negro, que solo se pronunciaba en la oscuridad de una cripta, ante una espada que nunca debía tocar la luz, y aquel que lo rompía no moría como un caballero. Antes de seguir con esta crónica templaria, si te gustan estos relatos ocultos de la Edad Media, suscríbete, deja tu like y comenta si ya habías escuchado sobre el Hierro Negro. Tu apoyo mantiene viva esta orden en las sombras. La primera vez que escuché mencionar el Hierro Negro, pensé que se trataba de otra exageración de los veteranos del Temple. Historias para asustar a los jóvenes, para recordarles que la orden no se sostenía con plegarias, sino con secretos. Pero aquella noche, en la fortaleza de Montferrand, comprendí que no era un mito, sino una advertencia, una que había sido transmitida en silencio durante generaciones. El castillo estaba envuelto en un frío que no pertenecía al invierno. Era un frío antiguo, como si las piedras que lo formaban hubiesen absorbido siglos de miedo. Yo era un escriba joven, recién juramentado, y había sido convocado para registrar un acontecimiento de absoluta discreción, según las palabras del maestre Arnaud. No pensé que tuviera elección. En el Temple nadie tiene elección frente a un mandato sellado con cera negra. Cuando entré en la sala del capítulo, lo primero que noté fue la oscuridad. No esa oscuridad natural que nace de la ausencia de luz, sino una oscuridad que parecía elegida, cultivada. Las antorchas ardían débiles como si temieran iluminar demasiado. Al centro, sobre una mesa de roble cubierta con un paño rojo, reposaba una espada distinta a cualquier otra que hubiera visto. La hoja era negra, negra como la tinta más espesa, negra como el fondo de un pozo sin luna. No era óxido, no era pintura, era su naturaleza. Un murmullo recorrió la sala. Los caballeros más viejos inclinaron la cabeza, como si se hallaran frente a un relicario sagrado. Otros se persignaron discretamente. El maestre Arnaud levantó una mano para imponer silencio, aunque nadie había hablado. Era más bien un gesto para ordenar que nadie pensara demasiado. «Esta es la espada del juramento», dijo Arnaud con una voz que no parecía suya. «Forjada en un fuego que solo los iniciados conocen, sellada con promesas que ningún templario puede romper». Nadie se movió, nadie respiró. Yo observé la espada con más detalle. La hoja no reflejaba las antorchas, las devoraba. Absorbía la luz como si tuviera hambre. Parecía viva. En el pomo había un grabado tan antiguo que se había vuelto casi ilegible, pero podía reconocer una forma circular y 3 líneas cruzadas. No era un símbolo cristiano, ni judío, ni musulmán. Era algo anterior. Arnaud hizo una seña. Un caballero avanzó. Thierry de Albon, uno de los más respetados y uno de los más temidos. Su rostro llevaba cicatrices suficientes para contar 3 vidas. Él sabía a qué había sido llamado. Todos sabíamos. De juramento del Hierro Negro. La promesa que solo se pronunciaba una vez en la vida. La promesa que, si se rompía, rompía también al hombre. Thierry se arrodilló frente a la mesa. Arnaud tomó la espada con ambas manos e incluso él, un veterano endurecido por 50 inviernos, tembló. La hoja negra parecía más pesada que el hierro común, como si arrastrara consigo a quienes la habían empuñado antes. «Thierry de Albon», dijo Arnaud, «¿aceptas cargar con un secreto que no podrá ser hablado, escrito ni confesado ni siquiera ante Dios?» Thierry bajó la cabeza. «Lo acepto». «¿Prometes protegerlo incluso si ello exige tu vida o algo peor?» «Lo prometo». Arnaud apoyó la hoja sobre el hombro del caballero. Un instante después, algo inexplicable ocurrió. Un sonido leve, metálico, un susurro, un murmullo tan sutil que pensé haberlo imaginado, pero no. La espada había hablado, o el hierro había exhalado. Thierry no reaccionó, pero sus ojos cambiaron, como si por dentro algo hubiese sido sellado o arrebatado. «Levántate», ordenó Arnaud. «Desde esta noche
Tu voluntad ya no es solo tuya, pertenece al hierro. E así, frente a aquela espada negra, eu entendí a verdade. Na ordem do templo, alguns juramentos eram feitos diante de Deus, mas outros eram feitos diante de algo muito mais antigo. La noche en que llegamos a la fortaleza de Montfaucon, el viento soplaba como si quisiera advertirnos. Era un viento áspero, antiguo, con un olor que no venía de los bosques ni de la tierra, húmeda, sino de algo más profundo, un olor a hierro y a memoria. La sala donde el juramento sería forjado estaba escondida bajo la torre noroeste, protegida por muros tan gruesos que ningún sonido escapaba. Pocos templarios habían entrado alguna vez en ese lugar, y ninguno había hablado de ello después. Descendimos por una escalera estrecha, iluminada apenas por antorchas que chisporroteaban como si temieran encenderse por completo. A cada peldaño, las paredes se volvían más frías, el aire más pesado y mis respiraciones más cortas. Al llegar al final vi la puerta. Era de hierro negro, no pintado, negro de nacimiento. Raymond, el único templario autorizado para abrirla, colocó su mano sobre la superficie oscura. No empujó, no giró ningún mecanismo, no dijo ninguna palabra. Solo apoyó la palma y el metal respondió como si fuera piel viva. La puerta se abrió con un suspiro. Dentro, la herrería sagrada brillaba con un fuego que no debía existir. No era rojo, no era amarillo, era azul, oscuro como el cielo justo antes de que la noche termine de apagarse. Ese fuego no necesitaba leña, no necesitaba aire, ardía por sí mismo, como si fuera un fragmento del mundo antes del mundo. En el centro, sobre un altar de piedra ennegrecida, reposaba el objeto que daría nombre al juramento, el hierro negro. No era una espada, no era una lanza, ni siquiera un arma. Era un fragmento de metal oscuro, irregular, pesado, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Se decía que había sido encontrado siglos atrás, enterrado bajo una capilla olvidada en Tierra Santa. Los monjes de entonces creyeron que era un meteoro, los caballeros que era un don divino, los escribas que era algo que no debía ser nombrado. Ninguno sabía la verdad. Raymond lo levantó con ambas manos. El metal no brillaba, respiraba. Los hermanos presentes inclinaron la cabeza. No era reverencia, era instinto. Antes de que el temple tuviese castillos, dijo Raymond, antes de que tuviésemos tierras, antes incluso de que tuviésemos nombre, este metal ya estaba con nosotros, y este juramento viene de él. Colocó el fragmento sobre el altar. Las sombras de la habitación se estremecieron. Uno de los caballeros dio un paso al frente. Era joven, demasiado joven para cargar con algo así, pero sus ojos no temblaban. «Frère Mathieu», anunció Raymond, el primero. El joven templario arrodillóse. Entonces Raymond tomó una daga y la calentó sobre el fuego azul. Cuando la hoja se volvió del color del alba, la presionó contra el hierro negro. El metal oscuro reaccionó, no con chispas, no con calor, sino con un sonido profundo, un latido. 1, 2, 3. Las sombras temblaron otra vez, como si algo dentro del metal hubiese despertado. Mathieu colocó su mano sobre el fragmento. Sus dedos temblaron apenas. Raymond recitó la fórmula. Prometes no revelar, no romper y no abandonar aquello que nace de este hierro. Lo prometo, respondió Mathieu. El hierro negro se agitó. Una línea luminosa, un filo azul, recorrió el metal y marcó la palma del caballero. No sangró, no hirió, pero dejó una marca que no se borraría jamás. Mathieu se levantó con la respiración entrecortada, no por dolor, por peso, porque el hierro negro no aceptaba juramentos en vano. Quien lo rompiera, perdería algo más que el honor. Raymond me miró entonces. Yo no era caballero, yo no debía participar, pero su voz me buscó. Lázaro, tú también verás más de lo que un escriba debería. Antes de que termine esta crónica,
Tendrás que decidir si este juramento también te pertenece. Y por primera vez sentí miedo del temple, no de sus enemigos, de lo que vivía dentro de él, del hierro negro, del juramento que ningún templario podía romper. El viento del amanecer golpeaba los muros de la fortaleza de Montfaucon como un lamento antiguo. Las nubes se movían pesadas, como si la propia naturaleza presintiera lo que iba a ocurrir en aquella sala estrecha, iluminada apenas por 2 antorchas y un brasero de hierro. Yo, hermano Anselmo, fui convocado para registrar las palabras, no para repetirlas después, porque ese juramento no debía pronunciarse jamás fuera de esas paredes, sino para dejar constancia de que, al menos una vez, fue dicho por hombres vivos. Cuando entré, ya estaban allí los 3 caballeros escogidos: Guillaume de Serres, de mirada dura y manos marcadas por el acero; Hugo de Serres, silencioso como un monje, pero con la tensión de un lobo encadenado; y finalmente, el más joven, Martín del Pozo, cuyos ojos parecían arder con una mezcla de miedo y fervor. Entre ellos reposaba el objeto que los había convocado, la barra del hierro negro, un fragmento oscuro, opaco, pesado como pecado concentrado. No brillaba, no reflejaba la luz, la absorbía hasta oscurecer el aire alrededor. Su origen se perdía en murmullos. Algunos decían que provenía de un meteorito, otros que había sido forjado con hierro mezclado con sangre de traidores. Pero todos, incluso los más incrédulos, coincidían en una cosa: aquello no era un metal común. El maestre levantó la mano. «Arrodillaos». Los 3 templarios obedecieron. El silencio que siguió no estaba vacío, era un silencio lleno, denso, como si detrás de las piedras hubiera algo escuchando. El maestre abrió un pergamino. No era un texto largo, pero cada palabra parecía pesar como un yunque. «Desde hoy, vuestros nombres no os pertenecen, vuestras espadas no os pertenecen, vuestro aliento no os pertenece. Todo lo que sois queda ligado al hierro negro». Guillaume inclinó la cabeza. Hugo cerró los ojos. Martín tragó saliva. A mí me temblaba la pluma. El maestre continuó: «Este juramento no puede romperse por miedo, por tortura o por muerte, porque un templario puede caer, pero el hierro negro nunca cae». Extendió la mano sobre el brasero. El metal incandescente brilló un instante, pero el fragmento negro no cambió, no ardió, no se calentó, como si fuera ajeno al fuego del mundo. «Colocad vuestras manos encima», ordenó el maestre. Los 3 templarios dudaron, no por cobardía, sino por instinto. Cualquiera hubiera dudado. Cuando sus dedos tocaron el hierro, el aire vibró. Un sonido bajo, profundo, casi humano, recorrió la sala. No sé si fue un eco, un suspiro o algo respirando en la oscuridad, pero lo escuchamos todos. El maestre entonces pronunció las palabras que sellaron su destino: «Por este hierro que no puede romperse, por esta noche que no será recordada, por esta sombra que ninguno nombrará, juráis proteger aquello que el temple no puede admitir que existe». Los 3 respondieron al unísono: «Lo juramos». Y entonces ocurrió algo que no estaba escrito en ningún pergamino. La barra del hierro negro emitió una luz mínima, casi imperceptible, como una pulsación. No era un brillo, era un latido. Guillaume apartó la mano de golpe. Hugo abrió los ojos con terror. Martín se echó hacia atrás, respirando como si el aire hubiera cambiado de peso. El maestre, en vez de alarmarse, inclinó la cabeza. «El juramento ha sido aceptado». «¿Aceptado? ¿Por quién?». Nadie preguntó. Nadie quería saber. Mientras escribía la última línea del acta, mis dedos seguían temblando, porque entendí algo que no tenía palabras. Algunos votos unen a los hombres, pero ese unía a los hombres con algo más. Algo que estaba allí antes que ellos, algo que seguiría allí cuando ellos cayeran. Y yo, que solo era el escriba, sentí que también había sido marcado. Nunca olvidaré la primera vez que vi la marca del hierro negro grabada sobre un templario vivo.
Fue al amanecer, en la sala estrecha donde se realizaban los votos finales. La piedra aún conservaba el calor de las antorchas de la noche anterior, y el aire olía a cera derretida y a hierro caliente. Los iniciados aguardaban en silencio, de rodillas, con las manos entrelazadas y la cabeza baja. Ninguno temblaba, ninguno respiraba demasiado alto. Todos sabían lo que iba a suceder, pero no lo entendían del todo, porque nadie, ni siquiera los caballeros veteranos, hablaba abiertamente del juramento. La puerta se abrió y entró el comendador Rasil, un hombre tan severo que hasta las sombras parecían alinearse cuando él pasaba. Llevaba en las manos un pequeño brasero cubierto por un paño oscuro. El metal ardía con un brillo poco natural, no rojo, negro, un negro profundo, aceitoso, vivo. Los iniciados levantaron la mirada al mismo tiempo, no por curiosidad, por instinto. El comendador retiró el paño, y allí estaba, el sello del hierro negro, un círculo incompleto, una cruz rota, una línea central que nunca debía ser dibujada hasta el final. «Este hierro no marca la piel», dijo el comendador, «marca el alma». Las palabras resonaron como un golpe de campana. El primero en avanzar fue a Manuel de Béziers, un joven cuya mirada ardía como el sol sobre acero pulido. Se arrodilló frente al comendador y descubrió el hombro derecho. El hierro tocó su piel. No hubo grito, no hubo convulsión, no hubo sangre, pero el olor era imposible, metálico, frío, como si el hierro, en lugar de quemar, estuviera absorbiendo algo del hombre. A Manuel cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ya no era el mismo. Aquel brillo temeroso que todo iniciado tiene, esa última chispa de dúvida, había desaparecido completamente. «Levántate», ordenó Rasil, «y que tu juramento sea más pesado que tu vida». A Manuel se levantó con uma serenidade inquietante, como se o peso do mundo tivesse mudado de lugar dentro dele. O segundo iniciado tremia discretamente, mas, quando o ferro encostou em sua pele, seu corpo relaxou imediatamente, como se uma força estrangeira atravessasse seus ossos para mantê-lo imóvel. O hierro negro não queimava como fogo, queimava como silêncio, como se a marca fosse um acordo entre dois mundos, um visível e outro enterrado sob séculos de segredo. Era impossível não sentir que estávamos testemunhando algo proibido até mesmo para templários veteranos. Eu, que anotava tudo desde o canto da sala, senti um arrepio profundo e minha pena tremeu entre meus dedos. Cada iniciado que recebia a marca mudava diante de meus olhos. Tornavam-se mais rígidos, mais atentos, quase mais pesados, como se a marca os tivesse prendido a algo maior do que eles próprios. Quando o último se levantou, o comendador cobriu novamente o braseiro. «Recordadlo, hermanos», disse ele, com uma voz grave o suficiente para calar o mundo. «El juramento del hierro negro no se rompe, ni por miedo, ni por dolor, ni por muerte. Quem lo intente, desaparecerá del recuerdo de Deus». Ninguém respondeu, ninguém ousou respirar. E naquela manhã compreendi algo que mudaria toda a minha visão da ordem. Os templários não eram temidos por suas armas, eram temidos pelos votos que jamais podiam abandonar. El viento cambió esa noche. No soplaba desde el oeste, como siempre hacía en esa región, ni desde el norte, cargado de olor a nieve. Soplaba desde abajo, desde la tierra, como si aquello que dormía bajo el monasterio hubiera despertado. Los templarios se alinearon en 1970, círculo alrededor del brasero central. Las llamas ardían en silencio, sin chisporroteos, como si temieran levantar demasiado su propia voz. El ambiente estaba tan cargado que cualquier palabra parecía un acto de profanación. En el centro del círculo, sobre una mesa baja de piedra, yacía el hierro negro, la reliquia más temida y más sagrada de la orden. No era una espada, no era un trozo de armadura, era algo, una pieza irregular, oscura, mate, que no reflejaba ni la luz ni el fuego. Al tocarlo,
porque todos los templarios debían tocarlo al menos una vez en la vida, no se sentía frío ni caliente. Se sentía vivo, como si pulsara. Esa noche le tocaba al joven caballero Esteban de Marsella renovar su voto. Un voto que todo templario hacía al ser iniciado, pero que solo unos pocos, los más comprometidos, eran llamados a repetir antes de misiones que podían cambiar el destino de la orden. «Acércate», dijo el maestre Arnaud. Esteban avanzó con pasos que él mismo no parecía controlar. Yo observaba escondido en las sombras tomando notas, aunque sabía que ese tipo de ceremonia no debía registrarse. Pero también sabía que lo que iba a ocurrir esa noche determinaría el futuro de todos. El maestre levantó el hierro negro con ambas manos. No pesaba, pero obligaba. La luz del brasero se apagó por un instante cuando lo alzó, como si el hierro absorbiera la claridad para sí. «Por el temple y por la sangre derramada», recitó el maestre. El viento volvió a soplar desde la tierra, desde las piedras, desde las grietas invisibles bajo nuestros pies. Repite. La voz de Esteban tembló, pero salió. «Por el temple y por la sangre derramada, por la verdad que guarda el hierro, por la verdad que guarda el hierro». Los templarios a su alrededor bajaron la cabeza. No era un gesto de reverencia, era de miedo, porque esa parte del juramento significaba una sola cosa, que Esteban estaba dispuesto a morir antes de revelar lo que el hierro negro le mostraría. El maestre puso la reliquia sobre el pecho de Esteban. El metal oscuro no tocó carne, tocó alma. Esteban cayó de rodillas, con los ojos abiertos como si viera algo que ninguno de nosotros podía ver. Sus labios temblaban, sus manos se crisparon en el aire, y entonces sucedió. Un sonido leve, un suspiro o un lamento. No vino de Esteban, vino del hierro. El maestre no movió un músculo. «Recíbelo», ordenó, y Esteban lo recibió. Un temblor recorrió su cuerpo, sus pupilas se dilataron. Su respiración se volvió irregular. Por un instante terrible pensé que iba a morir, que el hierro negro había decidido tomarlo como precio, pero de pronto se calmó. El temblor cesó, la luz volvió al brasero, el viento se detuvo, y el hierro quedó inmóvil, como una piedra común. Esteban cayó hacia adelante jadeando. El maestre lo sostuvo antes de que golpeara el suelo. «Lo viste», dijo Arnaud con una voz que no usó para ningún otro hombre esa noche. «No lo olvides». Esteban levantó la mirada, y no era la mirada del mismo joven que había entrado minutos antes. Había visto algo que não deveria ser visto, algo que estava reservado apenas para aqueles que carregariam a promessa do hierro negro até a morte. O maestre, então, fez o sinal que encerrava a cerimônia. Pero antes de que nos dispersáramos, una frase cayó de la boca de Esteban, aún con el hilo de voz de quien vuelve del borde. «No todos volveremos». Nadie respondió, porque todos sabíamos que era verdad, y que el hierro nunca mentía. El amanecer cayó sobre nosotros como una espada en reposo, silencioso, metálico, inevitable. El campamento templario despertó con un murmullo tenue, pero ninguno de los hermanos hablaba en voz alta. Era como si la noche anterior, la noche en que escuchamos por primera vez el nombre prohibido del juramento del hierro negro, hubiera dejado un peso sobre el aire. Raymond me pidió que lo acompañara hasta una tienda apartada, una tienda sin estandartes, sin símbolos, apenas marcada con una simple línea negra, pintada verticalmente sobre la tela. No era una marca templaria común, era algo más antiguo. «Dentro están los que conocen la verdad», murmuró, apartando el velo de la entrada. La tienda estaba oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara de aceite. Allí, reunidos en círculo, había 6 templarios. No llevaban capas blancas, vestían túnicas grises, gastadas, sin insignias. Los llamaban los hermanos del hierro negro. Uno de ellos levantó la mirada hacia mí. Sus ojos tenían el cansancio de quien ha visto cosas que ningún hombre debería ver. «Has venido a escuchar, escriba», dijo.
Pero lo que escuches aquí no pertenece a los libros. Me señalaron un lugar donde sentarme. En el centro del círculo, sobre una piedra plana, había un objeto envuelto en paño oscuro. Al desenrollarlo vi una tira de hierro ennegrecido, marcada con runas diminutas incrustadas en la superficie. No era una espada, no era un sello. Era un fragmento, un pedazo de algo mayor. El juramento del hierro negro, dijo el templario más viejo. La promesa que ningún templario puede romper, ni mientras respire, ni después de muerto. Su voz era firme, mas cargaba dor. El juramento no es un voto común. No se pronuncia con palabras, se entrega con sangre. Uno dos templarios levantou a manga, revelando uma cicatriz longa, irregular, como se tivesse sido feita por ferro incandescente. Outro mostrou a mesma marca. Depois outro. Todos ali a tinham. Esta marca no se hace con espada, continuó el viejo templario. Se hace con el fragmento de hierro negro. El día en que la orden aceptó proteger aquello que duerme bajo la tierra de Jerusalén, se forjó este hierro, no con fuego, sino con ira divina. Eugelei. Raimond respiró fundo. El juramento obliga a callar la verdad, incluso ante la muerte. Obliga a desobedecer a reyes y a papas. Obliga a proteger aquello que, si despertara, destruiría no solo a la orden, sino al mundo. Entonces, el templario más joven del círculo habló. El hierro negro no pertenece a los templarios. Los templarios pertenecen al hierro negro. Supe en ese instante que no estaba diante de una regra. Estaba diante de un vínculo, un pacto invisible que mantivera templarios leais não a homens, mas a algo más profundo, algo enterrado na historia. La reunión terminó sin plegarias finales, solo silencio, y el sonido leve de la tela cerrándose tras nosotros. Cuando salimos, el sol ya calentaba la arena, pero para mí, el día parecía más frío. Agora sabes, murmurou Raimond. Agora entendes por que há templários que obedecem ao Papa e templários que obedecem ao juramento. E ele acrescentou com um peso que sentia até nos ossos. Rezar é fácil, obedecer é fácil, pero romper el juramento del hierro negro. Eso ningún templario ha vivido para contarlo. El silencio que siguió a la confesión de Arnaud fue tan denso que parecía tener peso. Nadie habló, nadie respiró con libertad. Era como si el aire mismo temiera acercarse demasiado a aquella verdad, porque lo que el templario había revelado no era una historia antigua, era una advertencia viva. El hierro negro, aquel juramento que solo los iniciados pronunciaban, no era una promesa cualquiera. Era un lazo espiritual, una atadura forjada no en pergamino sino en voluntad. Una deuda sellada no ante el temple, sino ante aquello que el temple servía en silencio desde su fundación. Mientras las brasas moribundas iluminaban los rostros tensos de los caballeros, Arnaud arrodillóse lentamente, como si el peso do que carregaba fuese mayor do que su propia cota de malla. Extendió la mano, y entonces lo vimos. Una marca oscura, casi negra, brillaba bajo su piel. No era tinta, no era herida, era una quemadura que parecía respirar. Raimond dio un paso atrás. ¿Cuándo recibiste eso?, preguntó con voz apagada. Arnaud no levantó la vista. La noche en que fallé mi juramento, susurró. La noche en que dejé morir a mi hermano juramentado. Un murmullo recorrió la sala. Las piedras mismas del monasterio parecieron estremecerse. Entre los templarios existía la creencia, nunca confirmada, nunca negada, de que el hierro negro no marcaba la piel, marcaba el alma, que si un caballero rompía su voto más profundo, la marca aparecería justo donde el espíritu había sido herido. Era la prueba viva de una traición que no podía esconderse, ni siquiera ante los hombres más leales. Arnaud continuó. Intenté lavar la culpa con ayuno, con penitencia, con guerra, pero la marca solo se hizo más oscura. ¿Y ahora?,
preguntó uno de los hermanos con un temblor en la voz. Ahora ha empezado a arder otra vez, dijo Arnaud, mostrando la mano. Porque aquel que compartía mi juramento no descansa, reclama lo que le juré entregar. Uma corrente fria atravessou o salão. Ninguém ousava falar o nome do que Arnaud sugeria, que templário morto poderia exigir, desde além da vida, que o juramento fosse cumprido, que a morte não dissolvia pactos forjados no hierro negro. Raymond, tentando manter a voz firme, perguntou: "Que te está pedindo?" Arnaud levantou a cabeça pela primeira vez, e seus olhos não eram os de homem vivendo o presente. Estavam fixos em algo que só ele via, muito além das paredes, muito além da noite. Com hilo de voz, respondeu: "Que termine lo que dejé incompleto, que lo libere, o que vaya con él." Escalofrío colectivo se apoderó de todos, porque aquel pedido, liberar o seguir al muerto, tenía solo dos interpretaciones posibles: matar a quien debía ser matado, o morir junto a quien lo esperaba en el otro lado. La marca volvió a arder. Un resplandor tenue, rojizo, surgió apenas un instante bajo la piel, suficiente para que todos entendieran que aquello no era símbolo, era sentencia. Arnaud cerró los ojos y dijo: "El hierro negro nunca se rompe, ni en vida ni en muerte", y ninguno de nosotros, ni siquiera Raymond, supo qué responder, porque todos comprendimos que el juramento que creíamos legendario seguía vivo en los hombres que lo pronunciaban, y que, si la marca había despertado en Arnaud, también podía hacerlo en cualquiera de nosotros. El aire dentro del santuario subterráneo se volvió más espeso cuanto más descendíamos. No era solo humedad, era historia acumulada, memoria petrificada en roca viva, como si las paredes mismas conservaran los ecos de voces que ya no tenían cuerpo. El hermano Odon caminaba delante, sosteniendo la lámpara con mano firme. Yo, en cambio, tenía que recordar respirar. Las escaleras de piedra terminaban en un corredor estrecho donde la luz apenas alcanzaba a revelar inscripciones gastadas por siglos de manos temblorosas. Todas repetían la misma palabra truncada: ferrum, hierro. Cuando giramos a la derecha, vimos algo que detuvo incluso al templario más veterano. Una hilera de 12 caballeros, inmóviles como estatuas, con armaduras ennegrecidas por humo y tiempo. No respiraban, no parpadeaban, no parecían vivos, y sin embargo, uno de ellos movió apenas la cabeza cuando Odon habló. «Hermanos, hemos regresado». Yo casi retrocedo, no por miedo, sino por respeto. Aquellos hombres no eran guardianes, eran juramentos encarnados, caballeros que habían renunciado a la luz del sol para custodiar un secreto que podía arruinar reinos enteros. Se decía que los que descendían allí perdían la noción del día y de sí mismos. Uno de los caballeros, el más alto, dio un paso adelante. Al rozar el suelo, el hierro de su bota sonó como un martillo golpeando un yunque. Odon lo llamó por su nombre: «Hermano». «Aldric». El caballero inclinó la cabeza sin quitar la mano de la empuñadura de su espada. «El juramento sigue inquebrantable. Nadie ha cruzado. Nada ha sido violado». La voz retumbó en el pasadizo como si hablara un templo entero. A mis espaldas, uno de los templarios murmuró: «¿Cuántos años llevan aquí abajo?». Odon respondió sin mirarlo: «El tiempo no se mide en este lugar, solo la lealtad». Entonces, Aldric señaló hacia un muro de piedra negra al fondo del salón. No era roca común, brillaba con un tono metálico casi azulado. Sobre su superficie, un símbolo había sido tallado tantas veces que ya parecía parte de la piedra, una espada invertida, rodeada por un círculo incompleto. «El hierro negro nos escucha», dijo Aldric, «y exige la confirmación». Los templarios formaron un semicírculo. Yo quedé atrás, pero pude ver cuando Odon sacó un sello antiguo de dentro de su manto. Lo presionó contra a súa palma até sangrar. Então tocó a pedra. La piedra vibró, lentamente, profundamente, como si despertara algo dormido y hambriento. Una línea roja, no pintura, no luz,
sino algo parecido a ambos, recorrió el círculo incompleto hasta cerrarlo. Aldrich habló con voz firme. El juramento sigue vivo. El hierro negro reconoce vuestra fidelidad. Los templarios exhalaron. Yo también. Pero luego Aldrich añadió algo que heló mi sangre. Sin embargo, también reconoce el peligro que se acerca. La tierra ya lo sabe. El mar lo siente. Y pronto, este juramento será puesto a prueba como nunca antes. Odon cerró los ojos. Entonces debemos prepararnos. Aldrich levantó la espada. No para amenazar, sino para señalar el pasaje más profundo del santuario. El hierro negro ha elegido, y esta vez no perdonará al que falle. Y en ese momento comprendí por qué aquel juramento era más pesado que cualquier armadura, porque no se hacía con palabras, sino con vidas. La oscuridad cayó sobre el campamento templario como una losa pesada, sin luna, sin estrellas y sin viento. Era una noche que parecía construida para guardar secretos, una noche que respiraba con el mismo ritmo lento y profundo que los hombres que temen cerrar los ojos. En el centro del campamento, donde las antorchas ardían más bajo que de costumbre, el círculo de caballeros se reunió por última vez. No había palabras de ánimo, ni discursos de fe, solo un silencio espeso, como si cada uno estuviera escuchando algo que no podía ser compartido. El cofre del hierro negro, el objeto que había desencadenado toda la tragedia, reposaba sobre una piedra plana, brillando apenas con un tono oscuro casi aceitoso. Ninguna luz lo atravesaba, parecía absorberla. Raimund de Almas Grises, custodio del juramento, dio un paso adelante. Su rostro estaba más envejecido que la última vez que lo vi, y su mano derecha temblaba ligeramente. La izquierda, sin embargo, descansaba firme sobre la empuñadura de su espada. El juramento está incompleto, dijo con una voz que no era suya, una voz que sonaba como metal siendo arrastrado sobre piedra, hasta que uno de nosotros pague su precio. Nadie se movió, nadie respiró. Fue entonces cuando Fray Martín, el más joven del grupo, dio un paso al frente. Tenía apenas 27 años, y aún así, sus ojos parecían llevar una vida entera de miedo contenido. «Maestre, yo rompí el círculo», confesó, arrodillándose sin que nadie se lo pidiera. «Yo dudé, yo quise renunciar». Un murmullo recorrió a los demás templarios, como el roce de metal dentro de una cripta. «Yo los condené», continuó Martín, «y solo yo puedo levantar la maldición del hierro». Raimund cerró los ojos, y cuando los abrió, una lágrima, o algo que se le parecía, cayó desde su mejilla hasta el suelo. «El hierro negro no exige confesiones», murmuró. «Exige sacrificios». Las antorchas titilaron. El viento comenzó a soplar, aunque no había viento en kilómetros a la redonda. Y el cofre vibró. Una vibración leve primero, apenas perceptible, luego más fuerte, como un corazón oscuro que despertaba después de siglos dormido. Los templarios retrocedieron instintivamente. Yo también. Martín no. Martín no se movió. Extendió la mano. La colocó sobre el cofre y el hierro reaccionó. No lo quemó, no lo hirió, lo reconoció. Un resplandor tenue surgió del metal. No era luz, era una ausencia de luz, un vacío luminoso que parecía tragar el mundo alrededor. El aire se volvió denso, las sombras se estiraron, y todo sonido desapareció. Raimund gritó algo, pero no pude escucharlo. Mis propios latidos desaparecieron. Entonces, el cofre se abrió, no con violencia, no con rapidez, sino con un susurro grave prolongado que parecía salir de los huesos del mundo. Dentro no había objetos, ni reliquias, ni documentos. Había un vacío que respiraba. Martín miró dentro y sonrió. No una sonrisa de alivio, una sonrisa de aceptación. «El juramento está cumplido», dijo, y entonces el vacío lo reclamó. No hubo grito, no hubo dolor, no hubo sangre, solo un aliento, como el suspiro final de una piedra cayendo al fondo del mar. El cofre se cerró solo.
El viento murió, las sombras volvieron a su lugar, y nosotros quedamos huérfanos de un hermano y de un juramento que nunca debió ser pronunciado. Raimund se arrodilló donde Martin había estado un segundo antes. «Que Dios lo reciba», murmuró, «porque nosotros ya no podemos». El amanecer llegó gris, silencioso, como si el propio cielo temiera lo que estaba por ocurrir. Los templarios formaron un semicírculo alrededor de la mesa de piedra, donde el juramento del hierro negro había sido pronunciado tantas veces en secreto, tantas veces en voz baja, tantas veces con el peso del mundo sobre los hombros. El aire olía a hierro húmedo, a ceniza fría y a una certeza que no se puede explicar con palabras. Hoy algo terminaría y algo nacería. Ferran se adelantó. No llevaba el manto blanco, no llevaba armadura completa, solamente una cota desgastada, un cinturón simple y la espada envainada que había heredado de su padre. Pero había algo no visible que la acompañaba, la huella del juramento, el sello invisible que cada templario juramentado cargaba dentro del alma. A su lado, el maestro Girard, herido, apoyado en dos caballeros, parecía un cadáver que aún no había decidido acostarse. Sus ojos, aunque apagados, contenían un fuego tan antiguo como el hierro que juraban proteger. «Hoy romperemos o cumpliremos el juramento para siempre», dijo Girard. Todos bajaron la cabeza. El enemigo estaba al norte. Sus estandartes ya se veían como sombras rojas entre los árboles. Y aún así ningún templario se movía, no sin antes hacer lo que había sido decretado hacía más de un siglo, proteger el hierro negro, incluso al precio de borrar su propia existencia. Ferran tomó el bloque envuelto en cuero oscuro, el mismo que había guiado toda esta historia, el mismo que tantos habían intentado poseer, corromper o destruir. Lo colocó sobre la mesa. El cuero se abrió por sí solo, como si hubiese esperado ese momento durante décadas. El hierro negro, no metal, no piedra, no reliquia, brilló con una luz imposible. No era fuego, no era reflejo, era presencia, como si el juramento respirara, como si estuviera vivo. Girard habló. Un templario puede romper su espada, puede romper su palabra, pero no puede romper aquello que juró ante la luz del hierro, porque el hierro lo recordará. Una ráfaga de viento sopló entre ellos, las antorchas se apagaron, el bosque quedó mudo, los enemigos se acercaban. «Ferran», gritó uno de los jóvenes caballeros, «debemos ocultarlo». Pero Ferran sabía algo que ningún otro entendía. El juramento no era esconder el hierro, tampoco era protegerlo, era dejar que él eligiera, y el hierro negro eligió. Una vibración recorrió la mesa, un sonido grave, profundo, que parecía provenir del núcleo de la tierra. Las runas talladas en su superficie se encendieron una a una, como recuerdos despertando después de séculos de sueño. Girard cayó de rodillas. «Ferran, es a ti a quien llama». El joven templario sintió un calor no físico, una mão, invisível, tocando su pecho, como se o próprio juramento pulsasse em seu coração. Ele entendeu, não com a mente, com a alma. «Lo acepto», dijo. Y entonces ocurrió. El hierro negro se fragmentó, no explotó, no se quebró en pedazos, se dividió voluntariamente, como si entregara partes de sí mismo a los templarios presentes. Una parte cayó en manos de Ferran, otra en manos del maestro, otra en manos de los hermanos más antiguos, otra desapareció en el aire, como si hubiera sido llamada por alguien que aún no había nacido. El enemigo atravesó el bosque en ese instante. Ferran levantó la parte del hierro que había recibido. No era un objeto, no era una reliquia, era un mandato. El juramento no era proteger el hierro, era convertirse en él. Y los templarios lo hicieron, no como hombres, no como soldados, no como mártires, sino como los últimos guardianes de una promesa que no podía morir. El ataque comenzó. Gritos, acero, sangre. Pero algo cambió. Cada templario que portaba un fragmento del hierro luchaba como si una segunda voluntad, firme, antigua, incorruptible, guiara su espada.
El Hierro Negro había elegido vivir Neles. Al final del combate, apenas quedaron unos pocos en pie, Ferran entre ellos, cubierto de sangre, tembloroso, pero vivo. El maestro Girard, moribundo, sonrió. El juramento está cumplido. ¿Y ahora qué?, preguntó Ferran con la voz quebrada. Girard respiró por última vez. Ahora, la promesa es tuya. Y murió con una paz que solo sienten los que no dejan nada pendiente. Ferran miró el fragmento del hierro en su mano y supo que aquel día no encerraba una historia, apenas comenzaba otra. Si esta historia te ha estremecido, cuéntame qué crees que escondía realmente el juramento del Hierro Negro. Tu comentario y tu suscripción ayudan muchísimo a que sigamos revelando los secretos más ocultos del temple. Gracias por acompañarme. Que la historia siga viva.